Mateo 7, 13 al 15, nos ponemos de pie cuando encontremos la palabra de Dios. Mateo 7, 13 al 15. Un fuerte amén. Yo voy a leer el 13, ustedes el 14 y todos el 15. Y vamos a leerlo en voz alta. Yo leo respetando la gramática, respetando las comas, los puntos. ¿Sabían, hermanos, que una coma cambia todo? Una coma cambia todo. Así es de que respeten la lectura bíblica. Y también les invito a apagar los celulares. Por favor, recuerden que les suene. Nos invita, me va a invitar a mí y a mi familia, y somos 4 a comer. Así es de que si les suena el teléfono, vamos a que nos van a llevar a comer. Muy bien. Así es de que yo sé que sí me quieren llevar, pero no que sea por el teléfono. Así es de que gracias, les agradecemos. Voy a leer el 13, ustedes el 14 y todos el 15. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El 15 todos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En esta mañana vamos a estar viendo por qué es importante los fundamentos, tener fundamentos bíblicos. Hay mucha gente que puede predicar la Biblia, pero no tiene fundamentos. Hay mucha gente que vive la vida cristiana, pero no tiene fundamentos bíblicos. Todo está basado en algo que ellos se hacen una idea, una opinión, una creencia, pero no está basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque me das el privilegio de compartirla. Gracias, mi Dios, porque nadie somos dignos de estar delante de tu presencia. Pero es gracias a ti, Señor Jesucristo, que has hecho posible todo. Estamos parados mi Dios, en los méritos tuyos, Señor Jesucristo, no en nuestros propios méritos, porque no tenemos ningunos. Gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Ruego, mi Dios, que quites toda distracción de nuestra mente, que podamos estar aquí atentos a tu palabra. Quita todo obstáculo, toda distracción, todo argumento que se quiera levantar en contra tuya, mi Dios. Derrúmbalo en el nombre de Jesús, mi Dios, y que podamos estar atentos en los próximos minutos a tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Gracias por preparar nuestro corazón. Gracias porque estamos atentos, preparados para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo dice el pueblo de Dios? Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dice la Biblia allí en el versículo 13, Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Dice el 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hay un fundamento que tú y yo necesitamos tener en nuestras vidas, y es el fundamento que mucha gente carece. Muchos jóvenes no tienen fundamentos en estos tiempos, por eso sus vidas son derrumbadas. Por eso sus vidas, el que no tiene fundamento, pronto o temprano caerá. Así es de que necesitamos tener estos fundamentos. Dice la gente que cuando va uno y va predicando y va evangelizando, y dicen: adelante, que nosotros recibimos a todo mundo. Y no debería de ser así. Dice: todos los que nos hablen de Dios. Pero no debería de ser así, porque todos dicen creer en Dios. Si tú haces una encuesta y le preguntas a la gente aquí mismo, alrededor, en la calle, no aquí en el auditorio, pero ahí en la calle, y le preguntas: ¿crees en Dios? Todos van a decir: creo en Dios. Dice la Biblia que el enemigo cree y tiembla cuando escucha el nombre de Dios. No es creer, es a quién creer. Amén. Creo a Dios. No solamente creo en Dios, yo creo a Dios y creo su palabra. Y el primer fundamento que todo creyente debe tener es Jesucristo. Dice la gente dice que muchas religiones llevan a Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia no habla acerca de que la religión te lleve a Dios. Dice que hay una sola puerta que lleva a Dios.
hay muchas puertas, hay muchas religiones, hay muchas puertas, pero una sola lleva a Dios. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, escúchenlo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aunque otras puertas puedan aparecer atractivas, la religión budista y hindú y todas estas religiones no llevan a Dios. La única que lleva a Dios es Cristo. Amén. La palabra de Dios es clara en esto. Había un hombre Felipe, que quería saber cómo podía llegar a Dios y se preguntó y se hizo la pregunta: ¿cómo, señores, qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Y Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:3. Hay una sola forma de ser salvo. No es a través de la religión, no es a través de otra cosa, es solo a través de Jesucristo. Juan 14:6. El 10 de agosto se hizo una encuesta del 2021, el año pasado, acerca de cuántas religiones hay en el mundo y cuáles son las principales. Se estima que en el mundo hay 4,200 religiones. Según un estudio del Pew Research Center del 2017, en torno al 70% de la población mundial, dicen ellos, practicar el cristianismo. 31% practican el Islam, 24% el hinduismo, 15% el budismo. El 7% en el 2015 hay una decadencia de gente que ya no dice profesar ninguna religión, que ya no tienen ninguna religión. Y esto tiene mucho que ver en lo que estamos viviendo en este tiempo. Muy bien, en estos tiempos estamos viendo muchas religiones. Solamente en el judaísmo abarcan varias y por causa del tiempo solamente voy a ser breve. Pero el judaísmo, los abrámicos que dicen venir de Abraham, el judaísmo son uno. Y de ese judaísmo se varían varias. Hay ortodoxos, ultraortodoxos, conservadores y todo eso. Y todo eso es religión. ¿Sabían que el judaísmo nació a mediados del 1800 antes de Cristo? Y surgió después el cristianismo, que debería ser el mismo. El Islam, por otra parte, se desarrolló el siglo VII y con varios elementos, distintos dioses que ellos dicen creer. Dentro de todo el Islam y de todos ellos están también las corrientes del Chi, del Sunni, Jairi, Sufi, Asceta, Coránica. Las dos primeras a su vez que se dividen en corrientes y escuelas respectivamente. La mayoría de los seguidores de estas religiones son de los países en Asia, allá en Asia, como Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh y en el Medio Oriente. Aunque todos estos dicen ser religiosos, no todos ellos creen en el Dios que tú y yo creemos. Hay otros que son influenciados por religiones, la védica, el hinduismo que ya dijimos, janismo, budismo, taoísmo y sijismo, y aparte de muchas otras en la India. Se les conoce a estas religiones dármicas porque predicen ellos que los seguidores de ellos seguir un camino piadoso o dharma para mantener el equilibrio del universo. No rinden culto a ninguna deidad o solo a una, sino a varias. Ellos comparten varias creencias, la existencia del karma o la reencarnación. Eso es todo lo que creen ellos. Los asiáticos tienen el budismo, en China el budismo y otras religiones, filósofas, ideas del hombre para alcanzar la armonía social, dicen ellos, para tener un sintonismo, veneran las fuerzas de la naturaleza. Y la religión tradicional china dicen que ellos son politeístas y aún con elementos
del confucianismo. Imagínate, están más confusos que el Confucio mismo. Confucianismo también ellos practican. Y todas estas carecen y se van aumentando algunos. Vemos que las más jóvenes son las religiones neopaganas, basadas en su mayor parte en el paganismo. En Europa incluyen culto de religión celta. Por eso es importante atender a esto. Los celtas darían culto a todo tipo de animales. Eslavo, no esclavo, eslavo, grecorrománico, báltico, vasco, nórdico, el quemetimismo ortodoxo, la Wicca o el judeopaganismo. Todas estas son tradiciones religiosas y cada pueblo, cada país las practican. Están los chamanes también. Los brujos practican diferentes cultos. Las tribus adoran totemes, objetos que se consideran representantes de la comunidad. Al otro lado del Atlántico, todos estos adoran todo tipo de religiosidad. Aún en nuestros países, en México, la religión azteca en México, la del peyote, de los nativos, en Estados Unidos también los nativos y la religión, hay una religión que se llama Casa Grande, que es propia de iroqueses de Nueva York, aquí en este país. Y el 16% de ellos están afiliados a esta religión. Y todo tipo de religiones. ¿Por qué es importante nosotros creer en lo que creemos? Porque Dios lo dice. Y el fundamento nuestro es Cristo de los cristianos. El fundamento es Cristo y hoy en día la gente está atacando los fundamentos de nuestra fe. Hoy en día están atacando a través de diferentes religiones, diferentes falsos profetas. Mira lo que dice el versículo 15 de Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de esas cosas se está viendo en estos días. Hay mucha gente que está predicando. Hay mucho, en el YouTube se ven muchos predicadores, muchos falsos profetas, pero todos son falsos. No tienen un fundamento bíblico. No están fundados en la doctrina principal, que es su palabra, que es Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:6 al 9. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oh, hermanos, qué bendición que Dios ha dejado su palabra para que nosotros tengamos fundamentos sólidos, y el fundamento sólido de toda nuestra fe cristiana, de nuestra iglesia, de mi vida, es Cristo. Es Cristo. No hay otro. Es Jesucristo. Amén. Arraigados, dice, sobreedificados en Él y confirmados en la fe en estos tiempos, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo en los tiempos últimos, tiempos proféticos, apocalípticos que estamos viviendo. Tenemos que estar bien fundados en Cristo Jesús para que nadie más nos mueva. Dice la palabra de Dios más adelante, mirad que nadie nos engañe. Ahí Colosenses 2:8, ¿están ahí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es Dios en carne.
Cristo vino en carne, hermanos, Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso quiere decir, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, en el cuerpo está hablando, en el cuerpo de Cristo habitaba toda la deidad, todo Dios en carne. Es Cristo toda, dice, toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios en carne, y ese es nuestro fundamento. Cristo es Dios. Hoy hay tanta necesidad de enseñarle a nuestros hijos y nosotros mismos edificar nuestra vida en Cristo, no en la religión. Hay mucha gente que dice, bueno, dijo el pastor tal, o a mismo me llaman a mí, el pastor dijo. No, yo no dije, dijo la palabra. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia esto. Eso es lo que yo predico. Yo predico a un Cristo vivo, a un Cristo que viene pronto. Él viene pronto, hermanos, por su iglesia. En estos tiempos se están viendo cada día más y más creyentes que no tienen fundación bíblica, que por cualquier cosa son derrumbados y no hay fundación. ¿Qué más dice la Biblia? Tenemos que tener fundación, número 2, en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. En la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe estar fundada en la Biblia. ¿Por qué? Porque tengo que saber lo que dice la verdad para desechar la mentira. Alguien se pregunta, yo sé que muchos nos preguntamos aquí, ¿cómo se puede saber si un pastor está predicando la verdad? Si un maestro, un orador está diciendo la verdad sobre Dios y la Biblia, ¿cómo puedo saber? Lo vamos a ver en esta mañana. Y en esta mañana, si me da este micrófono, ya me lo han dado. Podemos saber cómo alguien tiene la verdad y se compromete a la verdad, porque ¿sabes qué? El que tiene la verdad va a estar edificado. ¿Saben lo que tengo aquí? El que tiene la verdad va a estar edificado sobre la Biblia. Bases sólidas. El fundamento de nosotros es Cristo, porque la Biblia me lo dice. Ese es el primer fundamento que el cristiano debe tener, es Cristo. Amén. El segundo fundamento, vamos a decir para que todos lo vean, todo este fundamento es Cristo. Amén. Y lo vamos a hacer de 3. Porque en Él habita toda la plenitud. Gloria a Dios, qué bendición. Y tengo que estar muy cuidadoso de que este fundamento esté bien fundado en la sana doctrina, en lo que dice la palabra de Dios. Es el primer fundamento que todo cristiano debe tener. Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cristo es Dios. Es el primer fundamento. Que nuestra vida debe estar en este fundamento. Cristo Jesús. Porque hay muchos que predican a Cristo. Pero ¿cómo puedo yo saber que en verdad ellos están diciendo la verdad? Es fácil. Tengo que sacar el otro fundamento, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ese es el otro fundamento. La Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Se puede dar uno cuenta? Se puede dar uno cuenta. Este próximo es la Biblia. Y lo vamos a hacer también de 3. Lo voy a hacer rápido porque el tiempo apremia. Ustedes me dicen si estoy bien. Esa es la Biblia. Está fundado allí la Biblia. ¿Cómo puedo yo saber cuando un predicador está predicando bíblicamente? Tiene que estar en armonía con Cristo. Tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. No sacar un texto fuera de contexto. No hacer una doctrina de un solo versículo.
que carece de fundamento. Y así están muchas ahora iglesias que se profesan cristianas. Están basando toda su doctrina en un versículo. Eso no es bíblico. Tiene que tener fundamento. ¿Qué dice el capítulo anterior? ¿Qué dice el capítulo que sigue? No solamente de los versículos, sino a quién le está hablando. ¿Cómo yo puedo saber que un predicador está predicando la palabra de Dios? Que la historia bíblica lleve armonía con la doctrina bíblica. Tiene que estar en armonía con la doctrina bíblica. ¿Y cómo voy a darme yo cuenta? Conociendo la palabra de Dios, conociendo la Biblia. Si la desconozco, no me voy a dar cuenta. Hay muchos. Ayer mismo decían algunos hermanos en el testimonio, yo escucho predicaciones, qué bendición, que sean bíblicas. Porque hay cantidad de predicadores allá afuera que no son bíblicos, no están fundados en la sana doctrina. Parece la verdad, sí, hay muchos que mencionan a Jesucristo y pareciera que ese fundamento está bien, pero algo les falta. Le quitan algo y ya están afectando el fundamento. Le van quitando algo, van quitando algo más. Y ya dicen, no, Cristo ya, a través de Cristo también podemos hacer obras. Claro, las obras son importantes. Yo hago obras porque conozco a Cristo. Y dicen, bueno, a través de, hay otros caminos, están ahí algunos artistas y predicadores, mira, la fe, están comprometiendo la fe. Uno se compromete cuando uno está sacando fundamentos de la Escritura y están tirando a la borda las Escrituras. Mira cómo ya va la fundación. Y van sacando cosas aquí y allá y van añadiendo cosas y sacando cosas y vemos que ya su fundación va chueca. Porque no están basados en la Escritura. Mira lo que dice la Biblia a través de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Amén. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque alguien la dijo que es. Lo dice 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir, querido, que esta Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El autor de esta Biblia es Dios. Hay otros libros, hay cantidad de libros, pero no son inspirados. Está el libro del Mormón, no es inspirado por Dios. Está el Corán, no es inspirado por Dios. Y otros más libros que no son inspirados. Esta es la bendita palabra de Dios. Te lo voy a decir con la palabra de Dios, la misma Biblia, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra, la palabra de Dios, quiere decir que ha sido inspirada, que salió. Inspiración quiere decir en hebreo, la palabra hebrea quiere decir que proviene de los labios de Dios. Eso es inspiración. Proviene de los labios de Dios que inspiró a través del Espíritu. ¿Quién? Que dice 2 de Pedro 1:21 que porque nunca la profecía, la Biblia, la palabra, fue traída por voluntad humana, que no salió del hombre. No dijo, yo voy a escribir, aunque tenemos las epístolas, pero no salieron de Pablo, salieron inspiradas del Espíritu Santo de Dios. Muchos dicen, es que Pablo dice. No, ¿cuál Pablo dice? Es Dios dice a través de Pablo. Porque el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo a escribir. Ninguna, dice nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si lo puedes proyectar una vez más.
inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que cada párrafo, escucha, quiere decir que cada capítulo, quiere decir que cada versículo, que cada frase, que cada palabra, que cada letra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y es útil, dice la Biblia, para enseñarme, y es útil para redarguirme, y es útil para corregirme cuando estoy en desobediencia. Y es útil para instruirme en justicia. La palabra de Dios. Mucha gente ha dado la vida por la palabra de Dios, derramado sangre por la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos y no la leemos, no la escudriñamos, no apreciamos la palabra de Dios. Y porque no la apreciamos, no la sabemos, viene cualquier a decirte: oh, mira, te vamos a enseñar cómo tú puedes servir en la iglesia, y cómo puedes declarar y hacer esto tuyo, y que Dios te responda, y hacer esto, y pacta, y todo el mundo está pactando, sacando fuera de contexto la palabra de Dios. El único pacto y dos pactos que ha hecho el Señor Jesucristo es el antiguo pacto y el nuevo pacto, que es Jesucristo. ¿Cuál otro pacto? Tirando verdades bíblicas. Y la gente, ¿cuánta gente no hay pactando? Algunos de ustedes eran pactadores cuando iban a otras iglesias y pactaban. Y hasta la gente ya no daba de ofrendas, sino que se quitaban las prendas. Traiga su oro, todo su oro, que estamos haciendo como en el Antiguo Testamento. La iglesia universal, de algunos corrieron ahí, pacte. Y a otros me dijeron otra vez que en una iglesia universal tienen, pasan todos y tienen sal. Escuchen las barbaridades que hacen. Tienen sal, ponen sal como un pasillo de sal, y le invitan a la gente: pasa, tienes que venir al frente y profesar que crees en Dios y pasar por este sal. ¿Dónde está en la Biblia? Aunque dice la palabra de Dios que nosotros somos sal de esta tierra, pero ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que pasar por la sal? Y mucha gente está ahí, van allí. Vamos a pasar por la sal, y están pasando y pasando y pasando por ahí. Gente, sí, salándose más. En vez de ser bendecidos, están salados más. Y lo que están es engañados por causa del conocimiento. Cualquier cosa que vienen y te dicen, y que escuchas en internet hoy en tiempo de pandemia, gracias a Dios que ya estamos regresando a la iglesia, gracias a Dios, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y qué bendición. Pero no, cada disparate que escucho y que ven allá, predicaciones en YouTube, en Facebook, en todas partes, y bloggers que hacen para tener solamente seguidores. ¿Cómo yo me doy cuenta? Así pagan y ves seguidores, porque un predicador tenga un key de likes, 1000 likes, en otras palabras, no quiere decir que es bíblico. Por un predicador que hable más, por más elocuente que sea, no quiere decir que es bíblico. Amén. No quiere decir que está predicando la sana doctrina. Y mucha gente diciendo: mira, te voy a mandar a este otro equipo. No, el pastor, ya estamos cansados del pastor y esas prédicas esas. Es Biblia la que te estamos enseñando. Bíblicamente está en la palabra de Dios. Pero como no sabemos, cualquier cosa que te dicen, cualquier disparate que te dicen, ya lo crees. Y algunos salen, en vez de salir animados, salen dudando de la salvación, salen dudando de lo que Dios ha hecho en su vida, en vez de estar más seguros. La palabra de Dios nos da firmeza y seguridad, y estamos más seguros cuando estamos fundados en la sana doctrina, en fundamentos bíblicos. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta cuando alguien está haciendo la palabra de Dios? ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno, tengo que yo estar fundado primeramente en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Tengo que conocer, tengo que haber estado tiempo en la Biblia, escudriñando la Biblia, lo que dice la Biblia. Así nos va a ser más fácil detectar, examinando esas falsas enseñanzas que están haciendo. ¿Cómo me puedo dar más cuenta de que son bíblicos aquellos que están predicando? Vayan conmigo a Mateo.
Mateo 7, allí mismo. 16. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Yo voy a conocer a alguien que es bíblico por los frutos. ¿Qué él está haciendo en su vida? En su vida primeramente, en su vida. ¿Cómo está su vida? Bueno, pastor, es que no lo conozco. Exactamente, porque no lo conoces. Y dices, mira qué pastor que ni ora por ti, que ni sabe de ti, que ni sabe de tu existencia porque lo estás viendo en YouTube. No ora por ti, no se preocupa por ti en el buen sentido de la palabra, no invierte nada por ti. Y estás viendo allá, síguelo viendo, que está enseñando palabras que no son bíblicas. Estoy hablando para los que no están predicando bíblicamente. Hay algunos que sí, que están predicando sana doctrina. Son pocos. Son pocos. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Por sus frutos. Continuamos la lectura. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Cuántos han ido a una vid y encuentran higos? Levanten su mano alguien aquí para mandárselo, Señor. No, ¿cuántos? ¿O cuántos vas tú a tu casa, los que tienen palos de mangos, árboles de mangos, frutales o aguacates, y tú vas a decir, ¡ay! Se me antojaron las manzanas, voy a ver si encuentro en el palo de mangos una manzana? ¿Cuántos? ¿Cuántos han ido? Aunque, por más fe que tengas, por más fe, por más que tú digas, es que yo tengo una fe que si esto puede ser, bueno, hasta algunos vean hasta dónde van, emocionalismo que ven, oh no, dicen, oh Dios puede hacer cualquier cosa y lo puede hacer, porque conozco de esos también, y se comen el mango y todavía dicen que es manzana, porque dicen, me sabía manzana. Son descarados lo que son. Así es. Sí, y hay gente así en las iglesias. Continuamos la lectura. ¿Qué dice? O higos de los abrojos. Así, lo explica más claro. El 17, ¿están ahí? Así todo buen árbol, ¿qué? Da buenos frutos. Pero al árbol malo da frutos malos. Qué bendición aquellos que tenemos árboles frutales. Qué ricos son los árboles, me encantan esos árboles. Y esos árboles que dan esos frutos tan ricos, tan dulces, los mangos. Estábamos trabajando en una casa y un naranjo estaba ahí. El hermano dijo, vamos a agarrar naranjas, estaban dulces. Y disfrutamos de ese fruto. Naranjas dulces, mangos dulces, dan buenos frutos. El creyente bíblico va a dar buenos frutos. Buenos frutos. Que no está consiguiendo likes, seguidores para él, que está consiguiendo y quiere conseguir likes para Cristo. Amén, es para Cristo, no likes. No me gusta. O una flechita, una manita así. No queremos que vidas sean consagradas, que haya fruto también en tu vida. Por eso es que predicamos la sana doctrina, por eso es que predicamos que ganes almas, porque que no gana almas, dice la Biblia, Proverbios 11:30, dice, no es sabio. No estás produciendo. Y Dios, en el reino de Dios, todo tenemos que producir. En nuestra vida primeramente. ¿Qué es lo que el cristiano debe tener en su vida, hermanos? El primer fruto que debe tener en su vida, amor. ¿Hay amor por Dios? ¿Hay amor por otros, por el prójimo? Esos frutos debemos ver si están produciendo o si es solamente pacta, dame y solo para mí nada más. Eso es lo que hace. No puede el buen árbol dar malos frutos, es obvio. Ni el árbol malo dar frutos buenos. No puedo yo sacar, por más que quieran, de un buen árbol, de una buena planta, de un buen cristiano, por más que quieran sacar malos frutos de Jesucristo, jamás van a encontrar, porque Él es buen fruto. Amén. Él es buen fruto. Él produce todo lo que produce Cristo, es vida.
Nada, por más que los religiosos querían sacarle y romper sus fundamentos y quitarles de la verdad, jamás pudieron. Con engaños, con traiciones, con todo lo que ellos intentaron, no pudieron sacar nada malo del Señor Jesucristo. De los cristianos que están fundados en la fe en Cristo, de los cristianos que estamos fundados en la Biblia, por más que quieran, sí hay algunos que por alguna causa, porque somos pecadores, no estamos diciendo que no somos pecadores, yo soy pecador y vamos a pecar, pero tiene que haber frutos en mi vida. Amén. Tiene que haber fruto en mi vida. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estás produciendo en este día? Tu familia, tu familia, otro fundamento que es importante, la familia. Pero tu familia está siendo fundada, tú le estás inculcando que sea fundada en la palabra de Dios. ¿Le estás inculcando? Mi familia tiene que ser fundada en la palabra de Dios. Y aunque sean ya más grandes, les llamo y dice: hijas, vengan alrededor de la mesa que vamos a comer pan espiritual. Y aunque hay veces que digan no, ahora no, y se sacudan y todo, vengan, vamos a comer pan espiritual. ¿Y qué entendimos? ¿De qué está hablando lo que dice la Biblia, lo que acabamos de leer? ¿Sabe? Para honra y gloria del Señor, algo que dijeron los que ya se graduaron de mi clase, del colegio aquí, de la escuela cristiana Westgate, dijeron algo que vamos a extrañar de ustedes, que los otros profesores que están aquí en la Biblia, que no son de Biblia. Yo no era profesor de Biblia en este año, aunque me encanta, era mi clase favorita, enseñarles la Biblia. Pero por causas de otras tareas que tengo, otras responsabilidades, no me da el tiempo. Es más tarde. Vamos a extrañar que aunque no nos daba clase de Biblia, todos los días en nuestra clase de gramática, primero, los que vienen a mi clase, no hay ningún estudiante aquí, pero sabe, si le pregunta a Michael, si le pregunta a otros, ¿qué hacemos? ¿Qué le ha dicho, hermana, que hacemos? Leemos la Biblia antes de comenzar la clase, todo un capítulo, y les hago preguntas. Y algunos se acostumbraron, no para quitar tiempo de la gramática. Aquí se aprende también gramática, como en leer en voz audible. Uno comienza a leer. ¿Sabe? Mucha gente que no sabía leer, cuando comenzaron a leer la Biblia, comenzaron a aprender hasta leer. Pero la Biblia tiene poder, es viva. Esta palabra es viva. Y dijeron, algo que vamos a extrañar. Sí, vamos a extrañar su carisma y que es el mejor maestro, dicen ellos. Son barberos, ¿verdad? Que hacen, ¿saben qué es la palabra barbero? Son que les gusta, pero bueno, vamos a extrañar que nos enseñe la palabra de Dios. Y eso se van a ir con ellos. Y qué bendición que nosotros podemos enseñar la palabra de Dios, porque mira, hermanos, cada palabra de este libro es viva. Está vivo. Este libro está vivo. Tiene vida. El Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva. El mensaje que te damos, que predicamos, es vivo. Cada palabra que sale de la boca de Dios, no de la boca del hombre, es de Dios. Salió de Dios la palabra. Y tenemos que aprender a instruir, a edificar, a fundar a nuestra familia, a nuestra generación en la palabra de Dios, en la Biblia. No solo en el Nuevo. Hay algunos solamente que dicen, yo solamente predico del Nuevo Testamento porque el Viejo Testamento ya pasó. Dice toda la Escritura. El Antiguo como el Nuevo es un complemento. Biblia, ¿saben lo que quiere decir Biblia? Quiere decir libros. Un complejo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Voy a hacerles un examen. No lo digan, levanten su mano, ¿alguien sabe? 66. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? El Nuevo, 27. El Antiguo, 39. Y tenemos que saber esto. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Ya lo saben? Si les hago la pregunta a ti, ¿por qué crees lo que crees? Mira, un día vas a llegar. ¿Cuántos jóvenes tenemos aquí?
Un día vas a llegar y estos fundamentos que los padres hemos edificado y que hemos tratado de edificarte, los maestros en la universidad van a querer quitarlo. Voy a hacerla un poquito más alta para que sí se vea. Y voy a ir después con el otro fundamento. Cuando llegan los jóvenes a las universidades, los profesores comienzan a quitar fundamentos. No somos creados por Dios. Venimos de una explosión. Venimos del mono y están quitando fundamentos. Y los jóvenes, si no están fundados, pues van a seguir creciendo. Ya los fundamentos están ya temblando un poco. Van quitando fundamentos de aquí y de allá. Y su fe empieza, por eso es importante esos fundamentos en los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes, si te hacen la pregunta, ¿por qué creen? Si yo les hago la pregunta a ustedes ahora aquí, ¿por qué creen en Dios? ¿Qué me contestaría? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Joven, ¿por qué crees en Dios? Porque mis padres creen. ¿Por qué hay tantos jóvenes que venían a la iglesia cuando eran niños y ahora que son jóvenes no hay? No está el interés en los fundamentos. Viene cualquiera y ya lo sacaron y dicen la iglesia no es importante, Dios no es importante. Le ha sacado estos fundamentos. Su vida, si no regresan, va a colapsar. Porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados todos con la necesidad de Dios en nuestro corazón. Todos fuimos creados con esa necesidad. Todos. Si a ti te dijeran adulto, ahora los adultos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Qué les dirías? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué tienes tu fe en la Biblia? ¿Qué les dirías? ¿Por qué le diríamos? Porque tengo un Dios real. Y este fundamento me lleva al último fundamento que de ahí, de todo esto varía toda la edificación, pero me lleva al otro fundamento que es, yo creo en Dios porque Dios es un Dios vivo. Yo creo en Dios porque es un Dios vivo. Y porque me lo dice la Biblia, me lo dice la creación. Es un Dios vivo. Por eso creo en Dios. Ezequiel 39:7 dice, nuestro Dios se dio a conocer a las demás naciones a través de su pueblo. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. ¿Por qué es que yo creo en Dios? Porque Él es mi creador, porque Él me creó, porque la Biblia lo dice, porque cómo se dio Dios a conocer a las demás naciones a través de su pueblo Israel. Las demás naciones, ellos van a conocer que Dios es un Dios real. No es madera, no es yeso, es un Dios real. Es un Dios vivo. Ese es mi Dios. Un Dios real, un Dios vivo. Él está vivo. Y de esto se deriva todo. Pero ¿por qué? Hay veces que la gente no sabe. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hablando de la palabra de Dios, hablando de Dios. Dios, ¿sabe por qué creo en un Dios como creo? Porque Dios es un Dios no solamente vivo, es un Dios eterno. Dije, es un Dios eterno. Eterno. Si tú continúas leyendo Ezequiel 39, el versículo 27. Vamos a Ezequiel 39. El versículo 27 dice así. ¿Están ahí? Y cuando lo saque de entre los pueblos y lo reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. ¿Cómo se dio a Dios a conocer en el antiguo tiempo? A través de su nación, a través de su pueblo Israel. Dijo, me haré conocer. Y toda la gente dice, el Dios de Israel. Ahora también yo puedo decir, por eso decía Abraham, Isaac, cuando yo me identifico quién es mi Dios, yo digo el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, es mi Dios. Es mi Dios.
No es inventado como las demás religiones. No es otro o alguien más, no hay otro como nuestro Dios. Nuestro Dios es eterno. Y dice el 28, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esta es una profecía para Israel, pero se aplica a nosotros porque ese es nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios. El Dios, oh hermanos, tenemos un privilegio. El día de ayer yo me levantaba y decía por la mañana temprano, qué privilegio, qué privilegiados somos los creyentes que tenemos un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios misericordioso, un Dios, hermanos, maravilloso, que hay veces muchas veces no lo valoramos. No lo valoramos, porque nos levantamos como si fuera otro día más. El jueves estaba nublado por el área donde vivimos nosotros, muy nublado, y despertamos, venir para el trabajo y eso, y tuvimos devocional con mi hija temprano antes de salir, y le digo, mi esposa ya estaba en el trabajo, y yo le digo, vamos a tener un devocional. Le digo, gracias a Dios por este hermoso día. Y ella se quedó sorprendida y ve por la ventana y dice, Dad, it's so cloudy. Está muy nublado, me dice. Papá, está tan nublado. ¿Cómo estás diciendo que es un bonito día? Porque Dios lo ha creado. Le digo el Salmo 138. Porque este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y gozaremos en él. Porque es un día que Dios ha creado. Este día Dios lo ha creado, hermanos. No fue que solamente salió así, que vivimos otro día y otra gente está viviendo así por vivir, porque no tiene fundamentos. Porque no sabe por qué cree, porque lo que cree, no sabe para dónde va. No tienen a Cristo como su Salvador. ¿Qué tal si este fuera tu último día? ¿Sabes a dónde vas a ir? Hay solamente 2 lugares, dice la Biblia. Regresemos a Mateo y ahí vamos a finalizar. Mateo 7:3, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Hay solamente una puerta para entrar, para llegar a Dios, a la gloria de Dios. Es ancha la puerta que lleva a la perdición y muchos, dice la Biblia, y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero cuando entran por ella y pasan a la eternidad, ya no regresan. Está como ese canto secular que dice, ya no regresa. Van y ya no hay regreso de ese lugar. Solamente van a salir un día para el día del juicio, por un momento del infierno. ¿Hay esperanza que voy a salir del infierno? Sí, para ser lanzado, dice Apocalipsis 21. Al lago de fuego, que es la muerte segunda. El infierno, yo creo en el infierno es Biblia, fundamento, porque la Biblia lo dice. Mucha gente hoy en día no cree, no, el infierno no existe. ¿Dónde estás? La Biblia lo dice. Es espacioso, todos los que van por ahí. El camino es espacioso, es ancho y toda gente, la mayoría del mundo va caminando con rumbo al infierno y ellos no se dan cuenta. Por eso es que estamos nosotros aquí. El cristiano, el que predica, está interesado en las almas. Amén. Porque se están perdiendo. Oh, hermanos, desde que nos llegamos y reunimos aquí en esta hora, almas han pasado la eternidad y han despertado en una condenación eterna. Desde que nos sentamos nosotros a escuchar aquí la palabra de Dios, almas entraron a la eternidad. Mientras nosotros estamos cómodos aquí en el aire acondicionado, respirando bien, almas están yendo. ¿Por qué es que predican en contra del infierno, acerca del infierno? Porque Jesucristo lo predicó.
Jesucristo habló del infierno. Y Él no quiere, Él no creó el infierno para nosotros. Lo creó para el demonio y los seguidores. Pero por causa de que el hombre rechaza a Cristo, el fundamento firme, no quiere ese fundamento, será un día destruido. Vea lo que dice la palabra de Dios en el mismo Mateo, allí mismo, el versículo 21, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas salvo, primeramente, que creas en Cristo como tu Salvador. Esa es la voluntad de Dios para todo el mundo. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, la voluntad de Dios es que creas en Jesucristo, que es el fundamento que te lleva a la gloria de Dios, que nos va a llevar a la gloria de Dios un día. No es la religión, no es la denominación, es Jesucristo. ¿Cuántos me han escuchado aquí predicar acerca que la iglesia bautista Westgate salva? Levante su mano para darle con un bloque, porque no es verdad. Porque no es verdad, no he predicado jamás eso, que Dios me libre. Es Cristo. Es Cristo. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ese va a ser el día más triste de sus vidas. ¿A quién le está hablando aquí a ellos? Eran, les voy a decir a quién, religiosos. No aquellos que no practicaban, religiosos. Que venían por venir a la iglesia, que se sentaron en una iglesia, escucharon la predicación de la palabra de Dios, que solamente Jesucristo salva, que Él es el único que dio su vida, que murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, que fue azotado por ti y por mí, que derramó su sangre preciosa, pero rechazaron a Cristo. Y se encontrarán ese día. Otros solamente lo hacían, pero no tenían fundamento. Y solamente decían de labios para afuera: sí, Jesucristo es el Salvador. Sí, porque muchos pueden profesar de labios, solamente de labios, pero Dios conoce el corazón. Ha caído sobre mí un temor. Pastor, pero no tenemos que tener temor. Un temor sincero y firme por predicar la sana doctrina. Por aquellos que Dios me ha mandado a predicar y no les he predicado. Un día se encontrarán en este día y van a decir: la iglesia bautista Westgate se reunían todos los domingos por la mañana, por la tarde a las 6:30, los miércoles a las 6:30, los sábados a predicar, y jamás fui parte. No tuve oportunidad, Señor, no estuve ocupado, Señor, hice esto, mira lo que tenía que hacer, mira lo otro que tenía que hacer. Por causa nuestra, muchos se encontrarán en esa situación. ¿Y qué diremos nosotros? El Señor no se agrada, no está diciendo: fuera de aquí, apártense de aquí. Yo imagino que el Señor Jesucristo, cuando estaba diciendo estas palabras, con mucha ternura, diciendo: nunca os conocí. No porque no se dio a conocer mi nombre, no porque no se les predicó, sino porque nunca creyeron de corazón. Y otros porque nunca dieron tiempo para ir y llevar la semilla. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ese día, tu vida, si no hay fundamento, toda tu vida, toda la vida de esa persona será
destruida, todo. Un alma perdida. ¿Cómo está nuestra vida? Vamos a seguir dando importancia a otras cosas que no son tan importantes como los fundamentos que Dios quiere que estemos. Pongámonos de pie en esta mañana.